Pone atención a la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, prende televisión, ¿verdad? Y se pone a escuchar lo que hay hoy en día. Difícilmente usted va a encontrar buenas noticias. Casi todas son malas noticias. O sea, van a haber buenas noticias, pero muy poquitas y quizás no las alcancemos nosotros. Pero ¿sabe? En la palabra de Dios encontramos que hay buenas noticias y en esta noche yo quiero hablar acerca de esas buenas noticias. Quiero que vayamos a la escritura en Filipenses capítulo 1 verso 27 y solamente vamos a ver un verso en este momento, pero vamos a estar en diferentes partes en la escritura que para que el tiempo nos alcance, ¿verdad? Siempre recomendamos que apunte o que agilice, ¿verdad?, la búsqueda en la escritura. Entonces vamos a Filipenses capítulo 1 verso 27. Filipenses está después de Efesios, antes de Colosenses. Efesios 1:27. Y puestos de pie, por favor, un momentito más y ya luego lo dejo en paz. Dice la escritura y leamos todos juntos. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Una vez más, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, suplicándote, Padre bendito, que esta palabra quede grabada como un sello, Señor, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¡Qué emoción! Es emocionante dar noticias, ¿no es cierto? Sí, yo sé que cuando alguien por ahí, ¿verdad? Le propusieron matrimonio, comenzando desde ahí, ¿verdad? Hay gran emoción. Usted ha visto que a veces el novio llega, ¿verdad? Y le propone, se arrodilla, ¿verdad? Y ya saben para qué va, y resulta que la muchacha, ¿verdad? De tanta emoción, azota. Y hay que repetir otra vez la escena. Bueno, hay buenas noticias cuando un bebé va a nacer, cuando alguien se va a casar, o sea, todas esas cosas son buenas noticias cuando usted ha aplicado para un trabajo y un trabajo bueno, ¿verdad? Y lo aceptan ahí. Son buenas noticias y hay bastante emoción cuando su hijo, ¿verdad?, aplica en la universidad que quería, ¿verdad? Y es aceptado. Buenas noticias es cuando le aprueban su crédito para comprar aquella casa por la que había estado orando, soñando y deseando toda su vida. Buenas noticias, ¿verdad? Que se le descomponga el carro y que tenga que andarlo empujando. Esas no son buenas noticias, ¿verdad? Esas son malas noticias, traen tristezas y mucho trabajo y dolor de cabeza, ¿verdad? Y andar buscando mecánicos. Entonces, bueno, la palabra, ¿verdad?, en esta noche la voy a relacionar con la conversación. Todos conversamos con alguien todo el tiempo, y ya sea que demos buenas noticias o malas noticias. Pero sabe que la conversación, esta palabra no significa simplemente hablar o platicar con otras personas, sino que también comprende todo el curso de nuestra vida y de nuestro comportamiento en el mundo. O sea que de acuerdo a lo que usted cree, lo que usted vive, de eso va a ser su conversación. Usted se ha encontrado con personas que no dominan ciertos temas y ¿verdad?, mejor se hacen un ladito o no opinan porque no saben, no es su fuerte. Entonces la conversación es muy importante y es estrictamente natural. Mire que la religión de un hombre ponga el conocimiento de su conversación. O sea, como nosotros, como cristianos, ¿cuál es nuestra conversación cuando nos encontramos en el trabajo, en la casa con los familiares que no conocen del Señor, con los amigos, compañeros, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Qué es el tema que abordamos? Entonces, para llegar, ¿verdad?, a ese punto, a saber cuál es nuestra conversación, necesitamos saber
qué es el Evangelio, porque hemos creído en las buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Amén. Y no le voy a decir como muchos predicadores, ¿verdad? Dicen, diga, buenas noticias. Ándele. Entonces ya aprendí que eso no me va a funcionar a mí. El Evangelio de Cristo, ¿qué es? Mire, si usted ha comprendido bien el Evangelio, si usted ha conocido bien a Jesucristo, le ha conocido, sabe quién es, el propósito que hizo, y en esta noche, mis hermanos, yo espero que se despejen muchas cosas de nuestra mente o de nuestro corazón, o dudas que tenemos acerca de Jesucristo. ¿Sabe que allá afuera mucha gente sabe quién es Jesucristo? Usted le pregunta a una persona, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Y ellos le dicen, no, sí, uno que murió allá en la cruz. Es lo que predican en las iglesias, alguien, ¿verdad?, que murió ahí colgado, y porque han visto películas, ¿verdad?, documentales, han escuchado a muchos hablar de ello, pero hay muchos que, bueno, la mayoría, me atrevo a decir, que no conocen el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Entonces ya cuando nos acercamos, cuando hay un acercamiento, cuando hay una conversación, ¿verdad?, cuando podemos proclamar a qué vino Jesucristo, quiénes éramos nosotros antes y cómo Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, entonces como que el panorama se abre, dice, y empiezan a entender, oh, ahora entiendo, ¿verdad? Entonces así es como empiezan a tener ya más comezón de oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ya ves, no tengo que pedirles que repitan, ya nomás les doy el pie, ¿verdad? Entonces, Cristo, mire, es el autor del Evangelio, porque Él es las buenas noticias, Él mismo es la buena noticia, entonces Él es el autor. Entonces, ¿se imagina usted Él en la sala del Consejo Eterno, verdad? Poniéndose en garantía para que el hombre caído sea restituido. Entonces, y en el cumplimiento de los tiempos llevó a cabo la redención. Por eso Gálatas capítulo 4 verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es algo que hemos, ¿verdad?, tratado de explicar varias veces, porque es necesario que estemos recordando a qué vino Jesucristo, cómo vino Jesucristo, cómo estaba prometido. Y entonces nació de una mujer. Hace poquito escuchaba a un hermano y me relataba acerca de los científicos, ¿verdad? Cómo hoy en día la ciencia ha avanzado tanto y que han descubierto tantas cosas y bueno, me platicó ahí algo que yo necesito investigar, ¿verdad?, para poder traérselo ya con esa certeza. Pero a lo que voy, mis hermanos, es que en el mundo nunca hubo un hombre justo que pudiera llenar los parámetros, los requisitos para morir por el hombre, que tomara el lugar que debió haber tomado Adán. O sea, por su pecado él debió haber muerto, pero como no murió, entonces murió por su, ¿verdad?, por su vejez, pero no murió en ese momento por su pecado, sino que tuvo tiempo para el arrepentimiento, no se arrepintió, y entonces Dios en su misericordia preparó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice, refiriéndose a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hombre en su caída, él no pudo pagar ni con muerte. Entonces fue necesario que Jesucristo viniera. Ahora déjeme decirle, toda la simiente del hombre estaba contaminada por el pecado hasta que vino Jesucristo. Por eso Jesucristo no se relaciona con el hombre en ese sentido. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo, por eso se llama el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Dios poderoso, Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, en el cumplimiento del tiempo Dios lo envió. Por eso dice nacido de mujer. Sabe que la semilla es el hombre, ¿verdad? Del ser humano lo tiene el hombre, no la mujer. Sin embargo, en esta ocasión, ¿verdad?, una mujer da a luz por concepción del Espíritu Santo y nace Jesucristo
pleno, lleno de justicia, de inocencia, santo, puro, sin pecado, y es Él quien muere por causa del hombre. Y nace, ¿verdad?, conforme a la ley establecida para el hombre, que tiene que ser concebido en el vientre de una mujer, desarrollarse, crecer como cualquier ser humano, ¿verdad?, hasta cumplir su propósito. Entonces, Él es el autor como su arquitecto y como su constructor. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe. Entonces, vemos en Cristo Jesús el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el unigénito, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que Él es el alfa y el omega. Él ha provisto del tesoro de su gracia todo lo necesario para hacer que el evangelio sea el evangelio de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, verso 13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos son versos que repetimos mucho y que usted lo va a escuchar porque son las columnas, son los fundamentos de nuestra fe. Amén. Entonces, es así como Él es el autor, ¿verdad? Él es su contenido. Es imposible predicar el evangelio, escuche bien, sin predicar la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, los oficios de Jesucristo y el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando predicamos acerca del evangelio, estamos hablando de la redención, de la salvación del Cordero de Dios, el que vino y murió en una cruz por usted y por mí. Si se predica a Cristo, entonces el evangelio es proclamado, es promulgado, es llevado a todos lados. Y si se pone a Cristo en segundo plano, entonces, escuche bien, ningún evangelio, ninguna buena noticia será declarado. ¿Cuál es nuestra conversación? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice, porque me propuse, le dice a los hermanos de Corinto, me propuse no saber nada entre vosotros, dijo el apóstol, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Entonces, ¿sabe que la médula de todo, el núcleo, lo más importante, el meollo, o como usted lo pueda entender, ¿verdad? De todo esto, dicen los antiguos puritanos, llamaban la quinta esencia del evangelio, Cristo Jesús. Así que cuando terminamos de predicar el evangelio, podemos decir el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue probado, uno que fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Él también pasó por esas tentaciones, pero dice hallado sin mancha. Así que usted va a encontrar por ahí algunos que predican un evangelio diferente, o unas buenas noticias pero diferentes, unas buenas noticias pero erróneas, un evangelio que no es este evangelio. ¿Y sabe qué es lo que dicen algunos? Que Jesucristo tuvo que ir al infierno por sus pecados. Aquí la Biblia dice que Él fue santo. Él fue sometido también a las mismas tentaciones que usted y yo, pero fue hallado justo, santo, limpio, puro. Entonces no necesitó pagar pecados por Él, sino que Él pagó el precio suyo y el mío. Y cuando Él está ahí orando y diciéndole al Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él sabía lo que le esperaba. Su oración era tan intensa y su angustia tan tremenda, sabiendo que iba a morir y de qué manera iba a morir, que dice Lucas, que es el que escribe esa parte donde dice que su sudor caían hasta la tierra y eran como grandes gotas de sangre. Quizás nosotros no hemos estado en una situación tal, ¿verdad? De que nos dicen, te vamos a quitar la vida.
¿verdad? A lo mejor los que pudieran experimentar algo como eso son aquellos que le dan pena de muerte y que saben qué día, qué horas y hasta la hora, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pero aún así el Señor Jesucristo sabía de qué manera iba a morir. Era angustioso, de tal manera hablaba de aquella copa y qué contenía aquella copa que tenía que beber. Y no es que tenía que beber algo literalmente, sino que se refería a todo el pecado de la humanidad. Y es por esa razón que estando en la cruz, dicen que hubo oscuridad, hubo terremoto, y clamó a gran voz como hombre diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él nunca, como hijo de Dios, nunca le dijo Dios mío, sino como hombre, él estaba sufriendo, por eso clamó: Dios mío, Dios mío. Porque el Padre no podía ver todo el pecado, la multitud de pecados de todo el mundo estaban sobre su Hijo unigénito, y él estaba padeciendo por toda la humanidad. El que reina como príncipe de los reyes, mire, podemos verlo y referirnos a él en 5 formas cuando hablamos de Jesucristo. Yo sé que hay tiempos, ¿verdad?, cuando hablamos mucho del pesebre en el que nació, un local muy humilde, y hay cierta época en el año donde esto, por todos lados usted oye cánticos, ¿verdad?, noticias, mensajes con esto, y que hablan de la salvación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos vino a traer a este mundo. Entonces se habla del nacimiento del Señor, de aquel pesebre. Pero también se habla de la cruz, de la crucifixión, cuando Él murió. Y hay una época en el año también donde eso también es un tema, en esa semana, ¿verdad? Entonces, a la gente se le predica en esas épocas, pero también se habla de que resucitó. Jesucristo resucitó. Amén. Y también tenemos la esperanza de que Él viene pronto. Entonces, ¿cuál es el tema de nuestra conversación? Si a Jesucristo lo podemos presentar en diferentes formas, usando precisamente temas como estos: el pesebre, la crucifixión, la resurrección, ¿verdad? Que Jesucristo viene otra vez a este mundo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero ¿sabe qué más? Que Él reina, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces también Jesucristo es llamado, el Evangelio de Cristo, porque Él es quien completará, Él dará el toque final a la obra, así como fue Él quien puso los cimientos. El fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6 dice: por lo demás, hermanos, estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra, y la buena obra que ha comenzado en usted, a lo mejor hay algunos que lo comenzó hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años, en algunos de ustedes a lo mejor hace 1 año, en algunos, ¿verdad?, a lo mejor meses todavía, ¿verdad?, que empezó a escuchar la palabra, que recibió a Cristo en su corazón. Entonces, pero el día que el Señor comenzó ahí, dice que Él no descansará, dice que la perfeccionará aún hasta el día que venga el Señor Jesucristo de nuevo. Amén. Entonces ya lo tenemos con nosotros. El creyente no comienza en Cristo y luego busca la perfección por sí solo. ¿Sabe que es conforme corremos la carrera celestial, siempre estamos mirando a Jesucristo, ¿verdad? A veces nos piden que sigamos ciertas indicaciones, ¿cierto o no es cierto? En el trabajo, es más, si usted se compra una televisión ahora, ¿verdad?, y solamente va y la conecta, y bueno, le pasó a alguien, ¿verdad? Escuché ese testimonio, un hermano que compró una televisión, llegó a la casa, la sacó de la caja, lo conectó y dijo: esta televisión salió defectuosa, no sirve. La va y la regresa y se trae otra igual, ¿verdad? La conecta igual, y entonces cuando va la segunda vez le dicen: leyó las instrucciones. No había leído las instrucciones, había que programarla. Había que seguir las indicaciones para que tenga, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad?, asumimos que cuando nos dicen algo ya sabemos. Acepta a Cristo en tu corazón, ya soy salvo, ¿verdad? Y de ahí ya soy salvo. Me voy
¿verdad? Ya no me congrego, no voy a la iglesia, no recibo palabra, entonces, pero ya recibí a Cristo en mi corazón. No. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que puesto los ojos en Jesús, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que tenemos que ir corriendo, ¿verdad? Y para no desviarnos. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo Jesús. Entonces, muchas veces, mis hermanos, es por esa razón que algunos se desvían, porque dejaron de poner su mirada en Cristo Jesús. Y es por esa razón que han escuchado palabras de hombres, doctrinas, enseñanzas, ¿verdad? Y yo no sé a cuántos usted conozca que comenzaron bien, pero en el camino se desviaron. Y es triste, porque de eso hay mucho en la Escritura. Por ejemplo, los Gálatas, cuando el apóstol Pablo les escribe y les dice, oh Gálatas, pero le dice con un dolor profundo en su corazón, pues eran sus amados, eran sus hermanos, era alguien por quien él había, ¿verdad?, predicado, sufrido, ¿verdad?, y le había enseñado, y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les estorbó, ¿verdad?, para que, habiendo comenzado por el Espíritu, terminen por la carne? Entonces siempre nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Venimos, ¿verdad? No nos conformamos, sino que nosotros corremos la carrera esa celestial, ¿verdad? Pero estamos siempre mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, como su mano, mire, arrancó el principado del pecado, ¿verdad? En el verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Dice que, por tanto, nosotros también teniendo, dice, en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y quién nos ayudó a quitarnos todo ese pecado, mis hermanos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora batallamos con la carne, batallamos con el mundo, batallamos con influencias, batallamos con inquietudes, batallamos con tantas cosas, pero ¿saben? El Señor Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces confiemos en Jesucristo. Amén. El Evangelio de Jesucristo es propiedad del Señor Jesucristo y se glorifica a sí mismo y a través de él glorifica al Padre. Mire, si los cielos son la obra de los dedos de Dios, la luna, las estrellas existen por su mandato. Leíamos en el Salmo 8, ¿verdad? El Salmo 8 inicial, leímos acerca de la luna, las estrellas, todo lo que Él ha creado y cómo le honran a Él. Entonces dice, lo mismo podemos decir de todo el plan que Dios tiene para el ser humano y que fue completado con nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y aunque esto ha sido explicado cientos de veces, no está fuera de lugar, ¿verdad?, de estarlo explicando una y otra vez. Son las buenas noticias, es el buen tiempo de Jesucristo y son enfáticamente buenas noticias, mis hermanos. Las noticias del Evangelio o las buenas noticias nunca estarán fuera de lugar en el mundo, en ninguna época, en ninguna etapa, en ningún nivel social. Son las buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque las buenas noticias limpian el pecado. Y no solamente el pecado, el peor pecado del mundo lo limpian. Una hermana me hacía algunas preguntas. Bueno, muchos me han, y vamos a parar esa escritura, ¿verdad? Ahí en Ezequiel capítulo 3, versos 18 hasta el 21, donde habla acerca del impío, aquel que le ha dado la espalda a Dios, que ahora lo conocemos como apóstatas, aquellos que conociendo la verdad le han dado la espalda a Dios. ¿Qué pasará con ellos? Aunque hayan servido, aunque hayan echado fuera demonios, pero si le dieron la espalda a Dios, pudieron haber hecho justicia toda su vida, pero si al final le dan la espalda a Dios, sus justicias anteriores no le cuentan. Porque esto no es cuestión de obras. Pero si se arrepiente, ¿hay perdón? Por supuesto que hay perdón, porque Dios así lo dice. Amén. Y aquí es donde a veces la lógica no trabaja para con nosotros. Porque un hombre pudo haber sido malo, terrible, injusto,
mal oro, como dicen algunos, ¿verdad? Lo peor, ruin, ¿verdad? Toda su vida, asesino, lo que se le ocurra a usted. Pero llega el día en el que es confrontado con el Evangelio, las buenas nuevas, y él cree, y le pide perdón a Dios, y adivine qué, es perdonado, porque la palabra así lo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verdad, a punto de caer ya al vacío, se arrepiente y hacia el cielo. Pero aquel que hizo tantas obras buenas, fue un hombre recto, justo, todo, ¿verdad? Santo y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sabe, llega ahí ese punto y le da la espalda a Dios y muere. ¿Y lo que hizo, qué pasó? Ahí es donde nuestra lógica, ¿verdad? Decir, qué injusto. Hace años me preguntaba una hermanita acerca de, bueno, ella se convirtió ya de grande y hablaba de su abuelita. Dice, ¿usted cree que mi abuelita haya sido salva? Y bueno, ellos, ¿verdad? Venían de practicaban la religión tradicional. Y entonces le dije, yo lo único que le puedo decir es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sí, pero mi abuelita era generosa, era buena, iba a misa, hacía esto, hacía lo otro, le daba a comer al pobre. Ahí no me meto. Dios, ¿verdad? Eso es más, de los que estamos aquí, mis hermanos, ¿verdad? Cara vemos, corazones no sabemos. A mí me puede decir que usted ora, que usted lee su Biblia, que usted predica, que usted hace esto, que usted... me puede decir todo lo que quiera y yo puedo creerle, o puedo no creerle también, ¿no? Un poco incrédulo. Pero el que conoce su corazón es Dios, ¿me entiendes? Entonces, en cuanto a la salvación, mi hermano, por eso estamos predicando siempre, permanecer, perseverar, cuidar, ¿verdad? Con temor, con temblor, esa salvación tan preciosa, tan grande, tan valiosa, que Dios se despojó de lo más valioso de él, su unigénito Hijo, y lo dio por usted y por mí. Y Hebreos, ¿verdad? Habla fuerte a los hebreos, el que escribe esta carta, y le dice, ¿cuánto más? Dice, si ni los ángeles, dice, fueron perdonados, ¿cuánta retribución crees que deberá recibir aquel que pisoteare el nombre del Señor? La sangre, ¿verdad?, que fue derramada por los pecados. Entonces, mucho cuidado. Entonces, limpia el pecado, el peor pecado sobre la tierra. Entonces, esas son buenas noticias, mis hermanos. Yo no sé cuál es el pecado más grande que usted haya cometido, que tenga, o con el que esté luchando. Pídale perdón a Dios. Yo estoy seguro que Dios le va a perdonar, porque es su palabra. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y así será. Es por esa razón que Balaam, cuando llegaba allá queriendo maldecir al pueblo de Israel, no pueden maldecir lo que yo he bendecido, dijo Dios. No se puede. Entonces, ¿sabe qué más hace esto? Barre completamente la muerte y el infierno, porque Cristo vino al mundo para llevarse todo sobre sus hombros, todo el pecado, toda la maldad del hombre, muy lejos, lo lanzó al mar rojo de la sangre, ¿verdad?, que derramó en la cruz, ese mar rojo por la sangre expiatoria. También fue usado él como chivo expiatorio, tomó el pecado de su pueblo sobre su cabeza y lo llevó lejos al desierto del olvido, donde si fuera buscado nunca podría ser encontrado. Estas buenas noticias, porque afirman, escuche bien, que el cáncer que carcome los puntos vitales de la humanidad ha sido curado. Que la lepra que ha cubierto aún el propio rostro de la humanidad ha sido suprimida. Cristo ha preparado un torrente mejor que el río Jordán, y dice ahora a los hijos de los hombres, ve, lávate, sé limpio de tu pecado. Ese es el recurso que Dios nos ha dado: salvación a través
de esa sangre preciosa. Además de eliminar el peor de los males, el Evangelio es buenas noticias porque trae consigo la mejor de las bendiciones. ¿Qué es lo que hace sino dar vida a los muertos? ¿Cómo estábamos nosotros antes de que Jesucristo llegara a nuestro corazón? La Biblia lo dice así, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque si moríamos así, llenos de pecados, ¿sabe a dónde íbamos? A una muerte eterna. Por eso la Biblia nos dice que estábamos muertos. Ya no que estábamos, no, estábamos muertos en el pecado. Pero cuando la palabra de salvación llegó a nuestros oídos, creímos, desde ese momento fuimos cambiados. Entonces fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces abre los labios, mire, abre labios que son mudos, oídos que son sordos, quita el sello de los ojos que están ciegos, porque nosotros éramos sordos también. No alcanzamos a escuchar la palabra de Dios. Estábamos ciegos por el tradicionalismo, ciegos por la religión o la otra fe que nos hayan enseñado o inculcado, y no podíamos ver la salvación tan plena como la podemos ver ahora. Por eso estábamos ciegos, por eso estábamos sordos, por eso estábamos cojos, andamos caminando chuecos porque no andamos en la palabra. Sin embargo, ahora en Cristo podemos andar sin una pierna, pero vamos derecho porque vamos en el camino, vamos en la verdad, vamos en ese camino que nos lleva a la vida, que es Jesucristo mismo. Amén. Entonces, Dios es glorificado en la salvación. Él hace la morada, la tierra como morada de paz para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo vivíamos antes? Yo no sé, ¿verdad? Dios me dio a mí el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y eso no quiere decir que no experimenté ni probé el mundo, ni lo conocí. Hubieron algunas inquietudes que fui a ver de qué se trataban. Gracias a Dios no me quedé allá, no me gustaron, ¿verdad? Bendito sea el Señor por ello. Pero hay quienes sí experimentaron grandes cosas allá donde no tenían paz, allá donde ya no podían dormir por las dificultades, por los problemas en los que se habían metido, porque su pecado los llevó a una y a otra. Algunos de alcohol, otros de drogas, otros de mujeriegos, ¿verdad? De adúlteros, etcétera. Y no había manera de cómo salir, estaban metidos en algo así. No había paz en su vida. Sin embargo, aún aquí en la tierra, Dios ha puesto paz para el hombre. Amén. Entonces ahora podemos nosotros experimentarlo. Mire, otra cosa tan importante, hermano, cuando usted ha creído en Cristo Jesús, mire lo que ha hecho Dios para usted. Ha cerrado las puertas del infierno para usted y ha abierto las puertas del cielo. Mire qué bello. Bueno es nuestro Dios. Qué promesa tan linda. Entonces el infierno ya no tiene, dice que no, ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, contra ella. Y que de la iglesia es cada uno de los creyentes, mis hermanos, cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. Entonces eso, ¿verdad? Porque hemos aprendido a confiar en el nombre de Jesús. Buenas noticias, esa palabra buena tiene un doble significado cuando se aplica al Evangelio. Y acuérdense que el Evangelio es Jesucristo mismo. No es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio. Es Cristo Jesús, es el mismo. Jesucristo es buenas noticias. Dios es glorificado en la salvación, los pecadores son librados de la ira venidera, y el infierno no recibe las multitudes de hombres, sino por el contrario, el cielo se llena de una muchedumbre incontable de redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted tiene esas conversaciones con sus amigos, usted está proclamando. Cuando usted aborda en esas conversaciones lo que a usted le concierne, lo que pone usted en primer lugar, ¿verdad? Yo sé que nos gusta hablar, ¿no? Si yo pude comprar mi casita, ¿verdad? Pero denle la gloria a Dios. Yo no esperaba ni tenía esperanza, pero Dios, meta a Dios en toda conversación. Créanme, porque Dios es al que debemos honrar. ¿Quién nos da las fuerzas?
Dios. ¿Y cómo nos los da? Bueno, vamos a usar un poquito, ¿verdad?, de esto. O sea, cómo nosotros somos fortalecidos físicamente. Mire, Dios bendice la tierra con lluvia. La lluvia produce, hay alimento, los animales crecen, las gallinas, los pollitos se engordan, luego nos los comemos, nos alimentamos y nos ponemos, ¿verdad? Entonces, aún esas verduras que crecen por la lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene todo? De Dios, mis hermanos. Ahora, dice Hebreos también, dice que Dios edifica la casa, pero el que la construye es el hombre. ¿Cómo está eso? Cuando usted le pone un poquito de pensamiento, se da cuenta de que usted solamente construyó la casa, no la hizo. Quien la hizo fue Dios. Y, pues si yo ahí anduve clavando, sí, construyéndola. ¿De dónde agarro un material? Del material que lo haya hecho. ¿Lo hizo de madera? Bueno, ¿de dónde viene la madera? De los árboles. ¿Y esos árboles quién los hizo? ¿Usted los sembró? No, yo los sembré. Pues sí, pero ¿y quién bueno, usted la regó, vamos a decir, ¿verdad? Pero no la regó de regarla, ¿verdad? Sino le echó agua. Y sacó el producto. Pero la tierra, la semilla, tuvo que agarrar semilla por ahí, pero la compré, y sígale buscando para atrás y se va a dar cuenta que todo es de Dios. Amén. Todo. ¿Qué es de nosotros? Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Y yo he visto que ahora, ¿verdad?, cuando nos metan al cajón, me voy a contar también, porque, ¿verdad?, ¿cómo va a decir nomás ustedes, no? Cuando nos metan en el cajón, mis hermanos, ¿verdad?, a veces nos visten con la mejor ropita. Y de todos modos, ni la ropa buena se va, ahí se queda. El polvo, al polvo como está establecido. ¿Qué sacamos de este mundo? Nada. Absolutamente nada. Entonces terminamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es supremo, Dios es eterno, Dios es soberano, Él hace como Él quiere y que nosotros solamente nos podemos dejar en sus manos, ¿verdad?, con esa confianza, como cuando usted se deja caer en su cama, ¿verdad?, y sabe que lo va a soportar y que puede descansar así, ¿verdad? Así debemos dejarnos de caer en las manos de Dios. Entonces, las buenas noticias, dichas sencillamente y en pocas palabras, son justamente estas. Mire, son buenas noticias porque es algo que no pudo ser inventado por el intelecto humano. No hay una mente tan así que haya dicho un día, voy a escribir un libro, porque muchos han salido por ahí diciendo, esto lo escribieron hombres. Y están en lo correcto. Están en lo correcto, lo escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. No fue inspiración de un intelecto humano. No hay una mente que pudiera acomodar todo lo que está ahí para que usted y yo pudiéramos creerlo ahora. Entonces, esas son las buenas noticias, dichas de una manera sencilla. 2 Corintios, ya estoy terminando. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escucha bien. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Alguna vez usted se ha endeudado? Bueno, se la voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez alguien se ha endeudado con usted? Y usted sabe que aquella persona no va a poder pagarle, pero al no poder pagarle también se va a sentir mal la persona.
Y entonces usted, ¿verdad? Aquí como a escondiditas le ayuda para que en esa ayuda que usted le da otra vez, ella puede, ¿verdad?, sentirse satisfecha de que puede pagarle. No sé si me expliqué. Espero que me haya entendido. Yo me entendí muy bien. No pueden pagarle, pero usted ayuda para que puedan pagarle a usted mismo. El Señor, Dios Todopoderoso, sabía que el hombre estaba en deuda con Él por su pecado y que el hombre de ninguna manera podía pagarle. Y Él mismo envió o vino en su Hijo Jesucristo y nos reconcilió con Él mismo, saldando la deuda del ser humano. Ahora sí me entendió. Después les sigo explicando. Entonces, ahora, escuche bien, la segunda parte de este verso dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién ha tenido problemas legales aquí? Problemas legales que necesite abogados. Gracias, hermano. Usted también. Si yo tengo un problema ahorita que necesite, ¿verdad?, que esté pasando una situación así, y yo se los comento a ustedes, porque ya conocieron quizás algunos abogados, ¿verdad?, en ese ramo que necesitaron, usted me va a decir: no vaya con este, vaya con este, porque este sí me ayudó. Con este gané $500,000. Cuando, mire, yo le comenté a algunos, ¿verdad?, que traía algo aquí en el talón de aquí, iba a decir de Aquiles, pero no es en sus talones, mi hermano. Aquí arriba de mi talón. Y entonces, inmediatamente, ¿verdad?, el doctor fulano, y hablaba con otro hermano, el doctor fulano, o sea, hay recomendaciones. No, es bueno y cobra barato, ¿verdad? Y no, lo atienden pronto, ¿verdad? Entonces, cuando el carro se le descompone, yo conozco un buen mecánico. Te estamos recomendando siempre, ¿verdad? Ahora yo pregunto: ¿a cuántas personas con problemas conoce usted? Casi nosotros mismos, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos la aseguranza, ¿verdad?, y tenemos consulta diaria. Y si no consulta es porque no quiere, ¿verdad?, porque pues tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad?, y Él nos atiende rápidamente. Pero mire, 24/7, ¿verdad?, los 365. Y entonces, mire que escuchamos a veces personas que tienen problemas físicos, morales, legales, económicos, de diferentes tipos. Pero ¿sabe? Necesitamos recomendarlos. En esa conversación, mis hermanos, nos comportemos, como dice la Escritura, como empezamos diciendo, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a seguir hablando de esto, ¿verdad?, porque vamos a hablar del comportamiento. Esta vez solamente necesitamos conocer qué es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. Amén. Y entonces recomendemos a Jesucristo. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Timoteo, y ya cierro con esto, 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo: yo soy el primero. ¿Cuántos pueden decir en esta noche también, como el apóstol Pablo: yo también soy el primero? Que Cristo Jesús vino al mundo a perdonar, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Póngase de pie, vamos a cerrar en esta noche.
Suficiente pues en cuanto al tema de qué es el Evangelio en esta noche. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es bendita y trae bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, porque por tu palabra, Señor, creemos, perseveramos, permanecemos, Señor, en ese creer, en esa fe, en esta enseñanza, Señor, de que tú vienes pronto. Permite que nuestras conversaciones, Señor, con los que están a nuestro alrededor, que podamos, Señor, así como a veces hasta los acompañamos, les damos dirección, les damos números de teléfonos para llegar, Señor, hacia donde los recomendamos, que podamos recomendarlos para ti, para el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias te damos, Padre. En esta noche suplico, Padre bendito, si hay alguien que en esta noche le gustaría hacer una decisión, tú lo sabes, Padre, porque tú conoces nuestro futuro. Y en esta noche, Señor, pongo en tus manos esos corazones, Señor amado, que posiblemente ahorita tu Espíritu Santo ha estado trabajando, ha estado obrando. Quizás aquel velo, Señor, que había se ha caído, y en el nombre de Jesús suplico, Padre bendito, para que las puertas del infierno se les sean cerradas y que el cielo les sea abierto en esta noche y haya fiesta delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras usted, iglesia, ora, yo quiero hacer esta invitación para todo aquel que ha pensado, ha considerado en esta noche, si todavía no ha hecho un compromiso con el Señor, si todavía no le ha creído, yo le invito a que le crea en esta noche. Abra su corazón, dígale al Señor: Señor, yo he sido un pecador, lo reconozco. Te he fallado a ti, he fallado a la sociedad, le he fallado a mi familia. ¿Habrá alguien en esta noche que el Espíritu Santo le esté convenciendo y le diga: necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios? ¿Habrá alguien en esta noche? Levante su mano y a mí me gustaría orar por usted. ¿Habrá alguien que haya entendido el mensaje, ha llegado a su corazón, le gustaría recibir a Cristo en su corazón? No se vaya, no se vaya sin Cristo en su corazón, no se vaya sin hacer esa decisión. Permita que Dios empiece esa buena obra hoy en su corazón. Habrá alguien. Oh bendito Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias te damos, Señor. En el camino a casa, guarda, Señor, a cada uno, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias.
me los bendiga, Dios me los prospere y hasta la próxima vez que nos volvamos a ver, recuerden las actividades que tenemos. Bendiciones a todos.